Hola de nuevo. Bueno, pues para terminar con el tema de la Reforma Protestante, vamos a ver la última parte del tema, que es la que corresponde a la Contrarreforma. Bueno, hemos visto por un lado la Reforma, que la Reforma se refiere a todos los movimientos en contra de la Iglesia Católica y que dan lugar a la aparición de nuevas iglesias protestantes, y ahora vamos a ver la Contrarreforma. ¿Qué es esto de la Contrarreforma? La Contrarreforma es básicamente el movimiento de reacción que hace la Iglesia Católica en contra de las iglesias protestantes que van surgiendo. Es decir, la Iglesia ve que con esto del surgimiento de nuevas iglesias puede perder seguidores, con lo cual se pone las pilas, por decirlo así, para intentar reformar desde dentro el catolicismo y de esa manera evitar que las ideas protestantes se vayan extendiendo por el resto de Europa. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se marca la Iglesia Católica con la Contrarreforma? Pues básicamente seguir manteniendo el poder que el clero católico tenía en Europa, que ya sabéis que era muy importante, el poder del Papa estaba por encima prácticamente de toda la cristiandad. Segundo, reafirmar los principios de la Iglesia que la Reforma Protestante y que Martín Lutero había puesto en tela de juicio, y también renovar la Iglesia. Los católicos, el clero católico era consciente de que la Iglesia tenía muchos problemas y que Martín Lutero en algunas de sus reivindicaciones tenía razón, con lo cual van a intentar reformar esos aspectos de la Iglesia que estaban poco acordes con su comportamiento para conseguir pues devolverle la credibilidad que ciertamente había perdido. Bueno, pues vamos a ver que la Contrarreforma se va a basar fundamentalmente en tres pilares para intentar remontar después de esta grave crisis que se produce en el seno de la Iglesia Católica. Lo primero es que se va a producir la persecución del protestantismo. Recordad que se restablece el Tribunal de la Inquisición, que ya hemos hablado alguna vez de él en clase y que seguro que os suena, que es un tribunal que se encarga de perseguir todos los delitos que van en contra de la moral católica. El Tribunal de la Inquisición básicamente se encargaba de perseguir a los herejes y de intentar que todas las ideas que fuesen en contra del catolicismo, en concreto las ideas protestantes, se fuesen expandiendo por lugares donde estaba asentado el catolicismo. La Inquisición es muy conocida pues porque ha aparecido mucho en series de televisión, en películas, en programas, etcétera, y los instrumentos de tortura de la Inquisición pues han sido siempre muy conocidos porque es un tema pues como muy polémico. Y pues las ceremonias que celebraba el Tribunal de la Inquisición es lo que se llaman los autos de fe, que son esas ceremonias públicas que se hacían donde se exponía y donde se leían los cargos de aquellos que eran acusados como herejes y donde se decidía si eran declarados culpables de herejía o no, de ir en contra de las normas de la Iglesia, básicamente. Estos autos de fe pues estaban presididos por un miembro de las altas jerarquías eclesiásticas, generalmente por un obispo, que era el que dictaminaba justicia. Y luego pues estaban los acusados, ¿vale? Que eran hechos prisioneros, o bien, pues acusados que tenían que llevar un San Benito como muestra de haber cometido algún delito en contra de la Iglesia, o en caso de delitos graves y en acusaciones fuertes de herejía, pues incluso los condenados podían ser quemados en la hoguera. ¿Vale? Otra de las medidas que toma la Inquisición fue la de la Congregación del Índice, que la Congregación del Índice consiste básicamente en elaborar un índice con una serie de libros prohibidos. Todos los libros que iban en contra de la moral católica y que defendían las ideas protestantes van a empezar a ser prohibidos y posteriormente pasarán a ser incluso quemados en la hoguera. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvo la Iglesia fue la difusión de la imprenta, puesto que la imprenta hizo que las ideas de Lutero se pudieran difundir con más rapidez. Si Lutero hubiese tenido esas ideas, pero hubiese tenido que estar copiándolas a mano, probablemente no hubiesen llegado tan lejos, pero al aparecer la imprenta, sus ideas se pudieron difundir mucho más rápido por Europa. Con lo cual, en los países donde está el catolicismo bien asentado, elaboran un índice de libros prohibidos, que luego son quemados si llegan a entrar en las fronteras del país, ¿vale? Bueno, por otra parte se intenta también reformar la Iglesia. De hecho, entre 1545 y 1563 se crea el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, un concilio es una reunión de la jerarquía eclesiástica, básicamente de todos los obispos, en los cuales se va a decidir qué tiene que hacer la Iglesia para reformarse y para cambiar su actitud
con respecto a los errores del pasado. Este concilio va a ser convocado por el Papa Paulo III y en ese concilio lo que se va a decidir va a ser fundamentalmente tres cosas. Lo primero, prohibir las indulgencias, que habían sido la gran polémica y lo que había provocado toda la reforma, es decir, las indulgencias había sido el gran escándalo que había hecho que la reforma protestante comenzase a funcionar. De hecho, Martín Lutero contra lo que protestaba era fundamentalmente contra la venta de indulgencias. Por eso la Iglesia Católica también las prohíbe. Por otra parte, el clero generalmente lo que sucedía es que estaba poco formado, es decir, que no tenía la formación suficiente como para poder dar misa apropiadamente, con lo cual se van a crear seminarios para que el clero se pueda formar y pueda dar la misa adecuadamente. Y en tercer lugar, se obliga a los obispos a que residan en sus diócesis, ya que a los obispos a veces les mandaban a un sitio donde no querían estar y no residían en ese sitio. Bueno, pues si te mandaban a una diócesis, el obispo se tenía que quedar en esa diócesis, como establece el Concilio de Trento, ¿vale? Y bueno, la última parte es la ratificación del dogma católico. Eso significa que las ideas católicas intentan que prevalezcan con respecto a las ideas protestantes, es decir, que la Iglesia intenta reafirmarse en una serie de ideas que son sus propios principios para que nadie los ponga en tela de juicio. Por ejemplo, se ratifica que la figura del Papa siga siendo la cabeza de la Iglesia Católica y también se dice que la jerarquía eclesiástica se tiene que mantener, es decir, Lutero estaba en contra tanto de la figura del Papa como de que existiesen distintos cargos en la Iglesia porque solamente creía que debía haber sacerdotes. Bueno, pues la Iglesia Católica sigue defendiendo estas dos cosas como importantes. Por otra parte, defiende que la Vulgata, es decir, esta lectura de la Biblia en latín, es la única escritura válida de la Biblia porque Lutero lo había traducido al alemán y entonces, bueno, pues declaran una única versión de la Biblia como la oficial, ¿vale? Para que sean siempre, en todas las misas de culto católico, se lea la misma, por decirlo así, la misma versión de la Biblia. Bueno, por otra parte, como Lutero había negado el culto a la Virgen y a los santos, una de las cosas en los que va a hacer más hincapié en la Contrarreforma es en mostrar a la figura de la Virgen y de los santos como figuras que permiten también la salvación de las almas. Y de hecho, en los cuadros que vamos a ver en el siglo XVI y en el siglo XVII, vamos a encontrar continuamente en los países católicos vírgenes, santos, etcétera, porque estos vienen a reafirmar que efectivamente también son figuras importantes dentro de la Iglesia y van a generalmente aparecer pues en las actitudes que tenéis aquí, haciendo buenas obras para reafirmarse también en otro de los dogmas que había puesto Lutero en tela de juicio. Lutero decía que la salvación tenía que hacerse, que la salvación del alma solo se producía a través de la fe y los católicos defienden que se produce a través de las obras, con lo cual van a mostrar en sus cuadros a estos santos haciendo buenas obras para salvar sus almas y para que los fieles cristianos y católicos imiten su actitud. Bueno, y por otra parte van a aparecer órdenes religiosas que van a difundir las doctrinas católicas por las ciudades y por nuevos territorios. Por ejemplo, aparece la orden capuchina, la orden ursulina, la orden de los carmelitas descalzos, que seguro que os suenan, pero la más importante que surge en el año 1540, es la llamada Compañía de Jesús o los jesuitas, que va a estar fundada por San Ignacio de Loyola. Es una compañía que sirve para ratificar el culto y la obediencia directa al Papa. Y los jesuitas van a tener una labor muy importante para que el catolicismo se siga extendiendo, porque no solamente se van a asentar en las ciudades de los países donde ya estaba establecido el culto católico, sino que los jesuitas van a crear escuelas y sobre todo van a funcionar como misioneros. De hecho, muchos jesuitas fueron a América para evangelizar a las poblaciones que vivían allí. Ya sabéis que América está pasando a ser conquistada por españoles y por portugueses que son católicos y por tanto llevan allí a misioneros jesuitas para que difundan las enseñanzas del catolicismo y para que evangelicen a estas poblaciones. De hecho, esa es la razón por la que hoy en día los países de América Latina son católicos, ¿vale? Porque los jesuitas fueron allí a predicar. Así que bueno, con esto dejaríamos el tema terminado y nada, ya pasaríamos al siguiente tema, que sería el tema de la monarquía hispánica, que creo que va a ser el último que nos dé tiempo a ver. Así que bueno, hasta el próximo vídeo. Chao, chicos.